Bienvenido a una lección sobre ciencia. Notación. Los objetivos de este video son convertir entre notación decimal y notación científica y también multiplicar y dividir números en notación científica. La notación, también conocida como notación exponencial, proporciona una forma útil de escribir números muy grandes o muy pequeños, por ejemplo, la deuda nacional de los Estados Unidos. Billones de dólares que pueden expresarse en notación científica como 3,07. 10 veces a la potencia de 13. El tiempo que tarda la luz en viajar un metro en notación decimal es igual a esto, que se puede reescribir en notación científica como 3 veces 10 hasta la novena potencia negativa. La notación científica para un número está en forma de x10 a la potencia de m, donde a es un número en forma decimal que es al menos 1. Pero menos de 10. Y m la potencia en 10 debe ser un número entero, así que si echas un vistazo a esta potencia de 10. Si m es positivo, puede ver que multiplicaremos por números que sean mayores que 1, por lo tanto, cuando m es positivo cuando convertimos a decimal, a notación, el número será mayor que el valor de 1. Si multiplicamos por una potencia negativa de 10 multiplicaríamos a por alguna fracción, y si multiplicamos a por un número que es menor que 1, el resultado será un número que es menor que 1 hora. Eso es importante porque cuando convertimos de notación científica a notación decimal, queremos entender por qué estamos moviendo el punto decimal hacia la izquierda o hacia la derecha. De modo que si m es positivo, el punto decimal se moverá hacia la derecha m lugares en notación decimal haciendo que el número sea mayor que a. Si m es negativo, el punto decimal se moverá a la izquierda el valor absoluto de m lugares porque la notación decimal será menor que a. Así que miramos este primer ejemplo si multiplicamos por una potencia positiva de 10. En notación decimal, este número será mayor que a y, de hecho, para encontrar ese número tenemos que mover el punto decimal a la derecha 10 lugares, sigamos adelante y damos. Es un intento, comenzamos con el valor de a, y tenemos que movernos a la derecha 10 lugares. Después de mover el decimal 3 posiciones terminamos aquí, y tenemos que moverlo 7 lugares más a la derecha. Por lo tanto, vamos a tener que añadir 7 ceros a este número, así que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, para dejar claro cuál es nuestro número, debemos reescribir esto. Así que 1245 veces 10 a la décima potencia es igual a 12.450 millones. Ahora en el segundo ejemplo podemos ver que estamos multiplicando menos 8.75. Multiplicar por 10 a la potencia de menos 8 multiplicando por una potencia negativa de 10 hará que el número en forma decimal sea menor que menos 8.75, así que ahora tenemos que mover la posición decimal. Así que ahora tenemos que mover el punto decimal 8 posiciones hacia la izquierda. Sigamos adelante y pruébalo ahora. Este signo negativo está un poco en el camino, así que voy a eliminarlo temporalmente. Ahora comenzaremos a movernos a la izquierda 8 lugares. Tan pronto como lo movemos una vez no hay más dígitos, así que tenemos que volver a sumar otros 7 ceros, así que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda para que nuestro número en notación decimal recuerde que es un valor negativo. Por lo que tenemos menos 875 10.000 millonésimas. A continuación, convertiremos un número en notación decimal a notación científica. Y los pasos son mover el decimal para formar a de tal manera que a sea al menos 1 pero menor que 10, el número de lugares que se mueve el decimal indicará el valor de m. Si te mueves a la izquierda m es positiva, si te mueves a la derecha otra vez m es negativa. No queremos memorizar esto, queremos darle sentido. Así que el primer paso es determinar dónde debe estar el decimal para que a sea al menos 1 pero menor que 10, y eso estaría aquí. Hasta ahora sabemos que en notación científica, esto será 7.6 veces alguna potencia de 10. La pregunta es ¿cuántos lugares lo movimos para llegar aquí? Bueno, comenzó aquí, así que si contamos a dónde queremos que esté, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lugares, sería un 7 positivo, ya que esto es bastante número grande. Tiene sentido que este exponente tenga que ser positivo.
En nuestro segundo ejemplo sabemos que para formar un número que sea al menos 1 pero inferior a 10, el decimal tendría que estar aquí. Por lo que el valor de nuestra A sería 3.76. De nuevo, este es un número muy pequeño, lo que indica que será negativo. Exponente, pero vamos a contar el número de lugares que tuvimos que moverlo hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, nuestro exponente es negativo 6. Bien, ahora hablemos de cómo puedes multiplicar y dividir números en notación científica. Si estos dos números están en notación científica, todo aquí se multiplica, así que es bastante sencillo, simplemente multiplicamos A por B y luego multiplicamos 10 a la mx 10 a la n. Y para dividir números en notación científica dividimos A por B, y dividimos 10 a la potencia m por 10 a la potencia n. Ahora una palabra de advertencia. AXBN A dividido por B debe ser al menos 1, pero inferior a 10. Estar en la forma correcta de notación científica, por lo que es posible que tengamos que hacer un pequeño ajuste si AXB o A dividido por B no cumplen con este requisito. De acuerdo, sigamos adelante y multipliquemos estos juntos, así que el primer paso es configurarlo. Esto sería 7,1 veces 1.3. 10 veces al tercero. Por 10 al cuarto, así que realmente no hago mucho más que cambiar el orden de multiplicación. Para ahorrar algo de tiempo ya he realizado esta multiplicación. 9.23. Por 10 a la potencia de 3 más 4 nos daría 10 a la séptima, ahora A es al menos 1 pero menos de 10, así que dejamos nuestra respuesta en esta forma. En el siguiente ejemplo lo configuramos de la misma manera, pero cuando encontramos este producto obtenemos 72.15. X10 a la potencia de positivo 3. Este es el valor correcto, pero no en la forma correcta. Recuerde que A tiene que ser inferior a 10, por lo que necesitamos convertir esto a notación científica. Esto sería lo mismo que 7.215. 10 veces al primero. Por 10 al tercero, por lo que ahora el valor de A es al menos 1 pero menor que 10. Así que ahora solo tenemos que multiplicar 10 por el primero por 10 por el tercero para obtener nuestra final respuesta, que sería de 10 a 4 veces. Para comprobar esto en la calculadora gráfica podemos abrir un conjunto de paréntesis tipo en 9.25. Si pulsamos second, esta E mayúscula significa notación científica, luego escribimos el exponente en el 10, y luego lo mismo para el segundo 7.8. Segunda coma y luego negativo 3. Cierre el paréntesis, presione Enter. Ahora la respuesta está en forma decimal, pero podemos ver que si convertimos esto a científico, notación coincidiría con nuestra respuesta. Sigamos adelante y probemos un par de problemas de división, así que dividimos esto en dos partes. La primera parte será 8.4. Dividido por 6. Veces 10 al 12. Dividido por 10 al cuarto. 8.4 dividido por 6 es igual a 1.4. 10 al 12 dividido por 10 al cuarto, restamos nuestros exponentes 10 al 8, todo está en la forma correcta, y hemos terminado de ahorrar algo de tiempo en este último problema. Solo voy a seguir adelante y pensar en esto como dos problemas de división. 1.2 divididos por 6.87. Es aproximadamente 0,179 por 10 a menos 12 dividido por 10 a menos 3. Menos 12 menos menos 3 sería 10 para menos noveno. De nuevo, esto no está en la forma correcta para la notación científica, pero podemos reescribirlo como 1.79 veces 10 a la potencia de 1 negativo, ya que lo movimos a la derecha a un lugar, y luego, por supuesto, 10 veces al noveno negativo. Así que nuestra respuesta final será aproximadamente 1.79. Multiplicado por 10 a la potencia de menos 10. Sigamos adelante y comprobemos esto en la calculadora gráfica. 1.23 segundos, menos 12. Dividido por 6.87. Segunda coma. Menos 3, y puedes ver que nuestra aproximación es correcta. Espero que esta lección te haya sido útil. Gracias por verla.